Hola, buenas a todos. Ya vamos a empezar. Hoy día vamos a tener un práctico cortito que voy a empezar a compartir ahora. Lo que vamos a ver hoy día son integrales, que ustedes ya vieron en Excel como tal, y nosotros ahora lo vamos a ver en Visual Basic. Este práctico es cortito porque simplemente vamos a ver los tres métodos de integración que hay, y en base a eso vamos a resolver unos ejercicios. Entonces, primero tenemos que saber qué es una integral. Bueno, la integral es una operación que es fundamental del cálculo y que puede ser entendida como un área bajo la curva o también como una sumatoria, pero es una especie de sumatoria discreta, es decir, una sumatoria de elementos infinitamente pequeños. A eso se refiere a suma de infinitos sumandos. Suma de elementos tan pequeños que es imposible cuantificarlos uno por uno. Y nosotros, como vemos en cálculo 2, eh, podemos ver que existen varios métodos para integrar y varias funciones que se pueden integrar a mano, en que uno ocupa esos métodos que nos enseñan para llegar a un resultado exacto, a una ecuación exacta. Pero hay funciones que no se pueden resolver así, integrales que no se pueden resolver así, que tienen integrales indefinidas, como suelen llamarse. Y entonces, estas integrales se tienen que calcular a mano. Hay que ir sumando pedacito por pedacito. Y bueno, como sabrán, hacer eso es muy tedioso y muy largo. Entonces, ¿qué es una integral, como vimos nosotros recién? Se puede entender como el área bajo la curva de una función. Cuando yo calculo la integral de una función, estoy calculando el área bajo su curva. Entonces, como estoy calculando el área bajo su curva, se puede entender que esa área se puede calcular sumando muchos pedacitos chiquititos de área, muchos cuadrados chiquititos de área. Y efectivamente eso es lo que hacen los métodos de integración. Buscan una forma de definir cuadraditos chicos debajo de la función y los suma en un intervalo. Entonces, considerando esto, existen principalmente tres métodos para calcular integrales que vemos nosotros, que son la suma de Riemann para rectángulos, suma de Riemann para trapecios y suma de Simpson. Ya vamos a ver en detalle qué es cada una de estas. La suma de Riemann mediante rectángulos corresponde a que yo debajo de la función lo que hago es dibujar rectángulos, como dice su nombre. Y esos rectángulos se parecen juntos, se parecen un poco a la curva, y entonces yo sumo el área de cada uno de esos rectángulos. Y de esta forma yo obtengo el resultado de la integral. O sea que simplemente la integral de una función va a ser igual a la sumatoria de, de esa función. ¿Por qué de esa función? Porque la altura de cada rectángulo corresponde al valor de la función en ese punto, por delta x, que es el ancho del rectángulo. Entonces yo ahí voy a ir sumando todos los rectángulos que pueda, mientras más mejor. Por eso es un límite que con n que tiende a infinito, ese n en el computador nosotros lo definimos como un n muy grande, como 1000, 10.000, etc. Y yo sumo el área de 10.000 rectángulos así. Es como súper directa esta metodología. Entonces, mientras más rectángulos yo ponga, más preciso va a ser el cálculo. Si yo pongo un solo rectángulo aquí, ustedes pueden ver que va a ser de la altura, en este caso, del pico máximo de la función que está acá, y va a ser un rectángulo enorme y me va a dar mucho más área que lo que realmente tiene la función. Y mientras más rectángulos, menos se reproduce ese error. Entonces menos se reduce. O sea, más se reduce el error, perdón. Esa es la suma de Riemann mediante rectángulos. Hay otra metodología que es un poco más precisa, que lo que hace es que en vez de dibujar rectángulos, dibuja trapecios, como
podemos ver en esta imagen. Con los trapecios yo puedo acercarme un poco más a la curva y reducir ese error. Las fórmulas que salen acá abajo corresponden a las áreas de cada uno de estos trapecios, que con geometría simplemente nosotros podemos encontrar. Y lo que sale en la última imagen es lo mismo que la segunda, solamente que traducido en lo que es la función. H, que corresponde al grosor en este caso, cuando yo lo traduzca a la función, va a ser el de x, o sea, el x siguiente menos en el que yo estoy, dividido en 2, igual que el h. Y la función f de x es la altura en este punto, y la función f de x más 1 es la altura en este otro punto, sencillamente. Entonces, utilizando este método, como pueden ver en esta imagen, se aproxima mucho mejor el resultado de la integral, se reducen los errores, porque yo obtengo trapecios que se adaptan mejor a la forma de la función. Entonces, de esta forma, el área bajo la curva va a ser la sumatoria de las áreas de todos estos trapecios, que son con esta fórmula, como se vio en esta imagen de acá. Esta aquí es el área de un trapecio, entonces yo sumo el área de todos los trapecios, y me da eso, perdón. Y esta sumatoria, después lo vamos a ver en Visual Basic, se resuelve como todas las sumatorias, sencillamente. Y el método de Simpson lo que hace es combinar, en cierto modo, la suma de Riemann y el método de los trapecios. O sea, la suma de Riemann mediante rectángulos y la suma de Riemann mediante trapecios. Y aproxima el área bajo la curva con esta ecuación que sale acá. ¿Qué es lo que hace esta ecuación? No vamos a entrar en detalles de cómo se determina, pero lo que hace es adaptarse mucho mejor a la curvatura de la función. Es decir, en lugares en que es mejor aproximar por rectángulos, aproxima por rectángulos, y en los lugares en que es mejor aproximar por trapecios, aproxima por trapecios. Con esa función se determina en qué lugar conviene ocupar una o conviene ocupar la otra. Y de esa forma se obtiene la mayor exactitud posible utilizando los dos métodos anteriores. Como podemos ver acá, la primera imagen corresponde a la suma mediante rectángulos, a la segunda mediante trapecios, y la tercera es la combinación. Y ahí se puede ver que entre -1 y 0 es más conveniente ocupar un trapecio, pero entre 0 y 1 es más conveniente utilizar un rectángulo. Entonces con Simpson lo que yo hago es esto. Bien, entonces ahora que ya entendimos cómo es que funciona cada método, vamos a ver el código. Lo vamos a ver aquí primero. Ya. Tenemos que primero definir una función que va a ser la función a la cual yo quiero calcular su integral, o a la cual yo quiero determinar su integral, que es lo que sale arriba. Función f de x, la función que quieres determinar. Puede ser cualquiera. Y la subrutina que está abajo es un compilado de los tres métodos para obtener la integral de la función cualquiera que yo ponga ahí arriba. En el ciclo for, ven que hay tres sumas. Bueno, las tres sumas corresponden a cada uno de los tres métodos correspondientes. Esto lo vamos a ver entonces ahora en Visual Basic. Lo que podemos ver aquí es simplemente una forma de solucionar, de calcular una sumatoria. Y esa sumatoria está calculada con las fórmulas que vimos anteriormente. O sea, que cada término va a corresponder a esto, a esto. Entonces, a la suma total yo le tengo que sumar este término, según el x en el que yo me encuentre. Y ese x, ¿cómo se determina? Dentro del ciclo for, yo voy avanzando una variable y entonces esa variable y, yo después
quiero que avance un step de x. Para eso funciona muy bien esta función que dice paso. En vez de avanzar de uno en uno, aquí yo les voy especificando específicamente, valga la redundancia, cuál yo quiero que sea mi paso. Y mi paso yo quiero que sea el de x. Y el de x está definido arriba. Puede variar, pero el de x yo puedo hacerlo muy grande o yo puedo hacerlo cada vez más pequeño. Entonces, mientras más grande sea el número partición que dice arriba, más pequeño va a ser el de x. Mientras más pequeño, más grande va a ser el de x. Entonces, como es de esperar, si yo pongo un de x muy grande, va a ser mucho más impreciso el cálculo de la integral. Es como el ejemplo que les dije antes de poner un rectángulo, lo mismo. Es como poner un rectángulo y va a ser muy impreciso. En cambio, si yo pongo 1.000.000 de rectángulos, va a ser mucho más preciso. Y bueno, y este de x siempre lo vamos a definir según los límites en donde yo quiero integrar. En este caso va a ser b y a. Tiene un detalle aquí el código, por eso ahora lo vamos a ver específicamente en Visual Basic. ¿Alguna duda hasta ahora? Avanzamos súper rápido. No, no. Ya. Entonces ahora vamos a ir al código que yo tengo aquí ya escrito. Primero vamos a escribir nosotros cada uno de los métodos. Primero la suma de Riemann mediante rectángulos, como podemos ver en esta imagen. Entonces nos vamos a ayudar con la imagen que sale ahí. Entonces primero, como vimos antes, tenemos que definir qué función queremos integrar. Función f de x. Así que yo voy a poner una función cualquiera y voy a integrar la función x al cuadrado. Se ve el PowerPoint todavía. Ya. Ahora sí, Sí, ahí sí. Gracias. gracias. Voy a agrandar la letra también para que vean mejor. ¿Se ve mejor ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Ya, gracias. Sí, buena, gracias. Ya, entonces yo voy a decir que mi función sea x cuadrado más 2x más 1. Bien, entonces como definí mi función, ahora voy a hacer mi subrutina para calcular las integrales correspondientes. Así que primero voy a definir mis intervalos. Bueno, los intervalos los voy a definir con unos input box para que sea un poquito más interactivo. Entonces, en el primero voy a decir que el input box le pide al usuario que ingrese el valor inferior. Y después voy a definir el superior. Bien, y como se resuelve toda sumatoria, entonces yo voy a definir mi variable sumatoria. Va a valer suma, primero va a valer 0. Bien, entonces ahora yo entro a definir cuánto va a corresponder el intervalo de x, es decir, en qué x yo voy a ir saltando. Puede ser, por ejemplo, de 0,1, de 0,01, pero esto, en vez de definirlo con un valor fijo, lo vamos a determinar según la longitud que tenga ese intervalo. Y esto por la variable partición. Es decir, aquí yo estoy diciendo en cuántas veces yo voy a dividir el intervalo. Entonces, por ejemplo, si B es 100 y A es 0, esto me va a dar 100. Y yo, por ejemplo, lo puedo dividir en 100, entonces voy a ir saltando de 1 en 1. Lo puedo dividir en 1000, voy a saltando de 0,1, etc. Así que aquí entonces también
le voy a decir al usuario que ingrese el valor de la partición. Bien, ya tenemos todas las variables iniciales importantes definidas, entonces ahora voy a empezar mi ciclo for para calcular la sumatoria, y así es como se calcula la integral. Voy a partir en A, desde A hasta D, porque ese es el intervalo que yo quiero integrar, y esta parte es muy importante, quiero saltar en el dx que yo definí. Si no pongo ese step, va a saltar de 1 en 1 y no va a servir de nada el dx que definí arriba. Next. Bien, entonces lo que me queda aquí es simplemente resolver la sumatoria. Entonces suma, así como se resuelve toda la sumatoria, el valor de la suma va a ser el valor de la suma anterior, más el término que yo quiero sumar. En este caso es que la suma de Riemann mediante rectángulos, f de x por delta x. Entonces la suma por la función que yo ya definí, en este caso es f de y por dx. Muy cortito y muy sencillo. Bien, entonces aquí yo le voy a decir al programa que me quiere en un cuadro de mensaje el resultado del suma. Aquí yo tengo otros módulos que pasan otra cosa. Después vamos a ver este de aquí, que es un ejercicio más completo. Ahí estoy. Valor inferior, voy a pedirle que sea 0, superior 10. Y la partición, la integral me dio 4,44 prácticamente. Entonces, para corroborarlo, voy a ir a la página de Forfa. Entonces voy a integrar la función que pusimos nosotros, que es x cuadrado más 2x más 1, x al cuadrado más 2x más 1 from 0 to decimos a 10. Y nos dio exactamente lo mismo, 4,43. Súper. Esto ya se lo he mostrado muchas veces esta página, pero siempre voy a insistir que cuando quieran corroborar algo la usen, porque es muy útil. Bien, y eso fue el método de Riemann utilizando rectángulos. Entonces ahora vamos a programar el método de Riemann utilizando trapecios. Y se hace exactamente lo mismo, solo que la fórmula cambia un poquito de la sumatoria. Pero simplemente cambiar el término. Entonces, yo voy a definir otra variable suma, que va a ser suma 2, y ahora yo sé que también voy a hacer el otro método, así que también lo voy a definir al tiro, suma 3. Así que con esto voy a aprovechar de copiar y pegar acá, que es muy parecido. Suma 2 va a ser igual al resultado anterior de la suma, más el término. Ahora tengo que cambiar el término, que es f de i, como vemos acá, f de i, paréntesis muy importante, más f de i más dx. Es el x siguiente. Y esto lo estoy multiplicando por dx medios. Entonces aquí voy a poner otro paréntesis por seguridad, para que no me haga mal el cálculo.
Y listo. Voy a crear un cuadro de mensaje con el resultado de la suma. Si le doy play, de 0 a 10, con la coeficiente 1000. Ese es el resultado con rectángulos y ese es el resultado con trapecios. Nos dio ligeramente diferentes, pero muy parecidos. O sea que los dos están bien. Y así entonces, como hicimos este método, que es de los trapecios, vamos a hacer entonces el de Simpson, que es hacer lo mismo, solo que también debo cambiar el término que está acá. Entonces para eso veo aquí la fórmula, que es f de xy, que en este caso es equivalente a decir f de y, ya está, súper, más 4 por f de x y más un medio. Más un medio, entonces se refiere a f de xy, como está acá, más de x medios, simplemente. Y esto es 4 por este 4 que está acá. Más nuevamente f de x sub y. Aquí falta un paréntesis. Todo esto está multiplicado por dx dividido en 6. Entonces dx dividido en 6. F de y más 4 por f de y más de x medios. Me falta una suma ahí, más f de y. Con todos los paréntesis. Sí, están todos los paréntesis. Hace lo mismo. 0 a 10. Me equivoqué. Puse 1 en vez de 10. 0 a 10. La opción va a ser 1000. 443, 444, 444. Nos dio básicamente lo mismo. Entonces, sencillamente, estos son los tres métodos de integración que vemos nosotros. Y, como pudimos ver, es sencillamente resolver sumatorias de distintas áreas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio utilizando estos conocimientos, que es el primero que sale acá. Calcular el área de la región del plano encerrada entre las gráficas de las curvas y igual a 2x cuadrado menos x más 1, y la otra curva que es x cuadrado más x más 4. Y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 5. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Aquí yo ya preparé un gráfico, grafiqué las dos funciones, me da esto. Lo grafiqué desde 0 a 8. Lo que me está pidiendo es calcular el área encerrada entre las dos curvas, es decir, el área que está aquí, como adentro de las dos. Y también que esté encerrada entre las rectas 1 y la recta 5, o sea, acá, entre 1 y 5. Tienen que cumplir todas esas condiciones, entonces tienen que estar aquí adentro, entre medio de las dos funciones, y también tienen que estar entre 1 y 5. Bueno, de esta forma, como pudimos ver nosotros recién, el área bajo la curva de cada función corresponde a la integral. Entonces nosotros tenemos la capacidad ahora de calcular la integral de la función azul, que me va a dar toda esta área, y también el área de la función naranjita, que es toda esta área. Pero si yo quiero calcular el área que está acá entre medio, tengo que tomar el área de la función azul y le tengo que restar el área de la función naranjita en esta parte. Porque ahí me va a dar ese pedazo de ahí. Pero un detalle es que eso sucede solamente a partir de un punto acá, cercano a 3, que todavía no conocemos. Porque desde 3 para abajo,
Sucede lo mismo, pero al revés. En vez de restar la azul con la naranja, tenemos que restar la naranja con la azul, porque aquí la azul está más abajo, para obtener esa área que está ahí. Bien, entonces, digamos que la función azul es f de x y la función naranja es, a lo mejor lo voy a llamar h de x, y la función naranja va a ser h2 de x. Entonces, si yo quiero calcular el área, que una va así, ahora sí, una va así, y la otra parte más arriba, pero en un punto pasa lo contrario. Entonces yo quiero calcular esta área que está acá, esta que está acá. Entonces para calcular esa área que está ahí, como decíamos recién, yo tengo que tomar el área de la función azul, que es todo esto que está acá, todo esto es el área de la función azul, y le tengo que restar el área de la función naranja, que es toda esta que está acá, para obtener ese pedazo. Y acá tengo que hacer lo contrario. Tengo que tomar el área de la función naranja, que es todo esto, y a esa función naranja le tengo que restar el área de la función azul. Y ahí obtengo el área que me están pidiendo. Bien, entonces, para calcular el área de la función azul, ¿qué hacemos? Calculamos la integral. Para calcular el área de la función naranja, lo mismo, la integral. Pero si yo quiero obtener el área que está acá entre medio, acá, tengo que tomar esta área y restar la otra. Así que, de ese modo, el área, esta va a ser la primera área que vamos a calcular. Después vamos a calcular la otra. Va a ser igual a, voy a poner integral como int, así, de la función azul, que es h, menos el área, que también es la integral, de la función naranja, que es h2. h2, ahí sí. Ahora bien, hay una propiedad de las integrales que me dice que la suma de dos integrales es la integral de la suma. Entonces yo puedo decir que esa área va a corresponder a la integral de h de x menos h2 de x. Y ahí se simplifica un poco la cosa. Entonces aquí h de x, nosotros sabemos que es 2x cuadrado menos x más 1. Entonces, esto es 2x cuadrado más 2x, perdón, menos x más 1. Y el área de la función naranja, nosotros podemos ver en el power, que es x cuadrado más x más 4. Entonces, x cuadrado más x más 4. Así que yo le tengo que calcular la integral a la función que le voy a poner f, que es h de x menos h2 de x, y eso va a ser igual a 2x cuadrado ahí sí. Entonces, f de x va a ser igual a h de x menos h2 de x, y eso es igual a 2x cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado menos x menos 4. Bueno, esto nosotros lo podemos meter así directamente en el código, va a funcionar bien, pero nosotros también lo podemos simplificar un poco resolviendo esto que está acá, que va a ser igual a x cuadrado
menos 2x menos 3. Así que ahora lo que tenemos que hacer entonces para encontrar esa área es resolver la integral de esta función que está acá. También podríamos haber hecho el paso de calcular cada una de las integrales con los métodos de integración y después restar los dos resultados. Eso es conceptualmente es menos trabajo, pero en el código es mucho más trabajo. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es resolver esto un poco conceptualmente y así simplificamos el código. Tomémonos un break de 5 minutos. No, un poco más. Un break hasta las Bueno, 5:30. Hasta las 5:30 y ahí seguimos ya. resolvemos el ejercicio. ¿Puedes ¿Podría dejar el Excel puesto? el código primero, please? ¿Sí? Gracias. No puedo dejarlo así sin el break porque quedan 5 minutos. Ya. Pero para sacarle una foto. ¿Sí? ¿Te refieres al código del ejercicio o de los métodos? Del ejercicio, o sea, de los métodos, de lo de anterior. Ya. Set. Voy al tiro. Gracias. De nada. Ya, a las 5:30 entonces. Nos vemos.